Buenos días para todos, un saludo muy especial para todos aquellos que verán esta enseñanza. Realmente les envío un abrazo con mucho regocijo y quiero contarles que es un día bastante especial para mí. Le pido a Dios que me ayude para transmitir esta enseñanza pues con sabiduría, que lleguemos al punto, que podamos entender. Esta es una segunda parte de la enseñanza que estuvimos viendo hace 8 días. Pues quedó como un poquito así como algunas cosas al aire y pues pidieron que se diera la segunda parte, por lo cual lo hicimos. Entonces sí, pues les pido nuevamente que estén muy atentos y quisiera hacer un par de preguntitas para arrancar. Quisiera saber, pues usted qué recuerda, qué vimos hace 8 días. Que vimos que el ser humano está en búsqueda de un padre, siempre, una constante búsqueda, o se siente sin padre, también como que podría ser, se siente desesperado, vacío, eh, pero que el Señor Jesús vino y se presentó como padre, nos enseñó, los guió y los consoló en todo tiempo y les dijo que para ellos iba a ser mejor, o para nosotros iba a ser mejor que Él se fuera, porque iba a venir otro consolador, así como Él, a llenarlo. Eso me queda como bueno, muchas más, pero creo que eso es. Para mí fue muy importante entender que el hombre siempre anda con miedo y aunque como creyentes pensamos que eso ya ha sido suplido, no ha sido así, porque siempre estamos en búsqueda de algo. Entonces, lo que vimos fue que el Señor Jesús aquí en la tierra mostró a su Padre. Entonces Él se muestra como un padre para nosotros. Y eso es impresionante entender que todos los seres humanos necesitamos un papá y que ese papá, aparte de eso, viene con un propósito que es consolarnos, darnos un lugar y no nos deja nunca solos. Pues cuando uno no tiene papá, otro es el que lo cría, otro es el que lo levanta, otro es el que le enseña a su manera, ¿cierto? Y básicamente la persona se deja guiar por ese que no es su papá. Pero cuando uno descubre en la escritura que el papá siempre ha estado, que jamás el papá abandonó y que está ahí, pues uno sabe que nunca ha sido huérfano y que más bien lo que tiene que hacer es volver sus ojos a su papá, al que se presentó, al que se manifestó y al que nunca abandonó a su pueblo, a su gente. Eh, Eso hace que la persona se dirija a quien se tiene que dirigir, reciba la enseñanza de que tiene que recibir enseñanza, su cuidado, su protección, el amor de quien tiene que recibirlo y todo lo que significa un papá para un hijo. En la enseñanza anterior vimos que Jesús anunció a sus discípulos que se iba, pero no lo dijo como alguien que abandona, ¿sí? Sino como parte de un plan de regreso, donde pues decía, bueno, voy a hacer algo allá, regreso, pero de hecho utilizó la expresión huérfano, no los dejaré huérfanos, y además habló de un propósito, ¿cierto? ¿Por qué se iba? Iba a ir a preparar un lugar y volvería, pero volvería a tomarnos, ¿sí? O de hecho utilizó la expresión a sí mismo, para que donde él esté, nosotros estemos. Y bueno, pensando un poquitín, ¿eso qué significa? Eso es lo que, digamos, quisiera ampliar, porque pues quedó ahí como la pregunta. Si usted pensara un poco en esa frase y alguien se lo estuviera diciendo así como al oído, espéreme aquí, mire, yo no lo voy a dejar huérfano, me voy, tengo que ir a hacer algo, voy a ir a preparar un lugar para usted, vuelvo
y vuelvo por usted a tomarlo, o vuelvo por mí mismo, como utilizó su expresión, porque además no la quiero cambiar. Pero eso tiene una razón. Todo eso que yo estoy haciendo tiene un propósito. Y es que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, ¿será que él se refería a un lugar geográfico? Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿en dónde está él? ¿En dónde está? Que él quiere que donde él esté, nosotros estemos. ¿En dónde está él? Bueno, él utilizó una frase que dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué será entonces estar en el Padre? ¿Qué significa eso? Estar en el Padre. ¿Sí? Porque esa expresión la usó el Señor. Entonces vamos a ver hoy, vamos a hacer una introducción, vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 15 y vamos a leer entonces allí un texto. Algo importante que vimos hace 8 días es que él dijo, no los dejaré huérfanos, así que supimos que se había mostrado como padre y que también era consolador y que su afán era, digamos afán entre comillas, ¿no? Pero esa expresión de ustedes no se preocupen que no los voy a dejar solos, o sea, es más, les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar otro consolador. Fue un énfasis muy grande que hicimos porque a veces el religioso dice, usted ya está completo en Cristo, y todos lo sabemos o no, está suplida toda necesidad. Pero ¿y entonces por qué un consolador, cierto? Era la pregunta. ¿Será que él sabía que era importante consolar la humanidad? ¿La necesidad? ¿Será que obvió la necesidad del ser humano? Pues no. Si él consideró eso, pues sabía por qué lo hacía, ¿cierto? El hombre, el ser humano en verdad carece y, y siempre, pues, ha mostrado una necesidad muy grande, muy profunda de llenar ese vacío, ¿cierto? Pero no fue solamente eso, sino la expresión que también impactó muchísimo, porque todo eso tenía un propósito, no era solamente irse. Entonces, por algunas épocas, la gente hablaba mucho de las moradas, yo no sé, incluso habían canciones, yo no sé si ustedes recuerdan, nosotros somos viejos y viejos en el Evangelio. Entonces, en una época había muchos cánticos donde se hablaba de las moradas eternas, pero siempre se pensaba en una mansión en el cielo, ¿sí? Porque quizá a veces no comprendemos esas analogías, esas metáforas de la escritura. Pero hoy vamos a ampliar entonces un poquitín. Les pido que vayamos a Lucas, si ya están ahí. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, escuche bien, malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, escuche bien, y volviendo en sí, dijo,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Creo que esto es algo de lo que hacemos la mayoría de personas, ¿cierto? Siempre preparamos un discurso para ir a hablar con quien sea, ¿no? Y hablamos solitos y hasta nos miramos al espejo y demás. Y dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Se oye música en la casa y además hay fiesta. ¿Qué estará pasando? Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Hijito, entre, celebremos, llegó su hermano, venga, tanta vaina, está tan bravo. He aquí, tantos años, dice él, le dice al padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar el becerro gordo? Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Fíjense bien, ¿qué pasaba con Entonces, había estado en casa, ¿cierto? Pero ¿sabía dónde estaba? Porque dice: siempre has estado conmigo y mis cosas son tuyas. O sea, ¿qué implicaciones tiene estar en casa? Pero ¿qué era lo que él no sabía? A veces pensamos que estar en casa es algo geográfico. Yo creo que nuestro cerebro hace eso, ¿sí? Pero estar en casa no garantiza comprender la participación que tenemos en ella, ¿sí? Le dice el papá: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. El problema no era de que estuviera lejos o que hubiera habido una prohibición.
Más bien, era que no sabía qué le pertenecía. Y pregunto yo, ¿será que como creyentes vivimos como el hijo mayor? Estar en la casa del Padre, pero trabajar como jornaleros, porque no hemos entendido lo que ya es nuestro, quizá. A veces me impresionan esas expresiones porque fíjense que ahí dice, hijo, tanto tiempo y mis cosas son tuyas. O sea, aquí parece que la cuestión es de saber, de saber. Este no sabía. ¿Y el Señor Jesús sabe? ¿Cómo sabemos que el Señor sabe? Digamos que el hijo del rey, el hijo del Señor, no sabía, es el enfoque que tiene. Ujú. Pienso que la cuestión del muchacho es de enfoque. Y la cuestión del Señor Jesús no era de enfoque. Él sabía porque entendió. Él sabía que era hijo, que había sido enviado, de dónde había salido, a dónde iba a volver. O sea, la tenía clara, absolutamente clara. Entonces, Y lo que le había sido dado, porque me dice, toda autoridad me ha sido dada, todo me fue, etcétera, etcétera, ¿cierto? Este man que les repartió, porque la escritura dice que el papá les repartió los bienes a los dos hijos, él ni siquiera se dio por enterado, mejor dicho. miren lo que dice Juan 16:14. Alguien que lo lea, por favor. Desde el 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Este sí sabe. Este sí sabe lo que se tiene en la casa del Padre. Pero cuando Él dice, yo les voy a enviar a otro consolador que les va a revelar toda la verdad, parece que aquí hay algo muy interesante, pero demasiado importante. Porque tal vez el hijo mayor no sabía, no había entendido cuál era esa herencia estando en casa de papá. Pero él dice, yo les voy a enviar a alguien que les va a recordar, les va a contar toda la verdad. Y es más, dice en el, creo que es Corintios, permítame un segundo, por favor, buscamos esa escritura. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Muy bien. Así de que la tarea del Espíritu no es solamente eso, sino que además se amplía a hacer una revelación de esa herencia, ¿cierto? De lo que nos han concedido. ¿Por qué? Porque parece que no es fácil. Parece que no es fácil entender qué es todo esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué serán esas cosas? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Lo mío es tuyo. ¿De qué estaría hablando? ¿Qué es lo que nos ha concedido? ¿Por qué es tan importante estar en él? ¿Cierto? Para tener esa participación. ¿De qué estar hablando? Tiene que tener mucha certeza para decir, tomará de lo mío Muy bien. y se lo Y hará él sí saber. sabía. Por eso, Él sí sabía. él estuvo pendiente Tomará a de la lo hora de la mío. repartición. ¿Cómo? Estuvo pendiente a la hora de la repartición. Ajá. Él sí sabe. Pero el hijo mayor estaba en casa, ¿cómo?
jornalero, ¿cierto? Y no tenía ni idea. Pero es hijo, claro, es hijo. Y de hecho estaba bastante resentido. ¿Mm? Muy enojado. Pero ¿cómo así? O sea, fue y cogió tus bienes y los malgastó y tú le haces fiesta y celebras. ¿Qué no sabía este? ¿Qué no había entendido que vivía como un jornalero? ¿Qué es lo que necesitamos entender nosotros? ¿Qué era lo que ese muchacho necesitaba entender? Que era hijo. Muy bien, Milena. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cómo se llama eso? Identidad. Muy bien, identidad. Identidad. A eso viene ese consolador, a revelar nuestra identidad. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos va a mostrar? ¿Qué es lo que nos viene a revelar él? ¿Cómo es ser hijo? ¿Cómo es el hijo? ¿Quién es el hijo y cómo es el hijo? ¿Mm? Porque él viene a revelar es al hijo. Y dice así, el que conoce al hijo conoce al padre. ¿Eso dónde está, O señor? sea, que el Espíritu Santo que se nos ha sido concedido viene a mostrarme el modelo perfecto, que es el hijo, para Muy yo bien. poder entender que soy hija. Muy bien. Si tú no puedes ver el hijo que está en casa, que modela perfectamente al padre, ¿yo cómo voy a saber qué es ser hijo? Si cómo era, cómo estábamos, Huérfanos. huérfanos, muy bien, Joa, huérfanos. Un huérfano que va a saber qué es papá, por tanto no sabe cómo es ser un hijo. Pero el Espíritu Santo viene a revelar esto. Es una cosa de saber, ¿saben? Por eso toda esta historia se encierra en conocimientos, entendimiento, pensamientos, comportamientos, ¿sí? Identidad. Y yo hago esta pregunta. Para uno tener identidad, ¿qué es lo primero que uno debe saber de alguien, de uno? Cuando uno quiere darle identidad a alguien, ¿qué es lo que primero hace? Usted tuvo su hijo, ¿y qué es lo que primero hace? Darle nombre. Gracias. Darle nombre. Por ahí empieza la cosa, dar nombre. ¿Saben dónde está eso? En Génesis. Efesios. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, alguien que haga un pequeño resumen aquí. ¿Quién se anima a hacer una síntesis aquí rápido? En la enseñanza pasada igualmente, 14, era lo mismo. O sea, cuando Felipe le preguntan, muéstranos al Padre, y el Señor Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, entonces el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es. Hablando de lo que tú decías que era otra escritura que decía eso. Sí. Lo que pasa es que a veces pensamos que la verdad es una filosofía, ¿no? Y es verdad que hay una filosofía en nuestros conocimientos, porque filosofía es el conocimiento de la sabiduría. Eso significa filosofía. Por eso, en verdad, cuando el Señor utiliza esa expresión que acaba de citar Pipe, estaba diciendo, bueno, yo soy la verdad y yo ya les mostré al Padre, porque yo soy el Hijo que está revelando al Padre y yo soy la verdad. Entonces, cuando Él venga, Él le va a recordar lo que yo he dicho y he hecho. ¿Mm? Pero además,
les va a revelar toda la verdad. O sea, acerca de quién iba a hablar el Espíritu, o qué era lo que estaba diciendo, de él mismo. Dijo, yo soy la verdad. Va a continuar hablando de él. ¿De quién? El Hijo, el que revela al Padre. Pero el Señor Jesús lo tenía claro. De verdad la tenía clara. Y él sí dice, yo tomaré de lo mío, porque lo de mi Padre es mío, y lo mío también es de él. Y les he dado. Habla de identidad. Mire, esta cita de Efesios 3, por favor. Vamos a empezar porque es demasiado importante eso. 3:14. Efesios 3:14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Verso 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Cuál es el nombre que hemos tomado del Padre? Bueno, vamos a ver, la misma escritura nos dice todo. Vamos a ir, y aquí empieza, por favor, esto es una introducción, vamos a ir a la enseñanza, capítulo 17 del libro de Juan. Dice así, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuál es la potestad que recibió el Señor? Dar vida Eterna. eterna, sí, perdón. Y ahí por eso lo explica. ¿Qué es la vida eterna? Verso 3. Pero perdón un momento, perdón un momento. Dice que, Padre, tú le has dado potestad, o sea, está hablando de sí mismo, me has dado toda potestad sobre toda carne. Y dice el propósito de esa potestad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Pero ¿cuál es la potestad que le dio? Para dar vida eterna. Ajá. Porque todavía no se ha dicho cuál es la potestad. Dar vida eterna. No, eso es lo que va a dar. Pero le dio toda potestad para dar vida eterna. Listo. Y esta es la vida eterna. Bueno, eso es otra cosa. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 4. Escuche bien, por favor. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué ha hecho? Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué fue lo que manifestó él? El nombre de Dios. Muy bien. Esa es la participación de lo que él, del nombre que ha tomado toda familia en la tierra, porque él manifestó su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Yo soy. Por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Padre, Yo soy la puerta. ¿Por qué el Señor usó tantas veces yo soy? ¿Participaba del nombre de su Padre? Es que asumió más bien esa
ese nombre como tal porque él estaba seguro que no hablaba sus propias palabras, ¿Qué sino lo sabía que él? quién era el Padre, qué era el Padre, y que él era quien transmitía esa identidad. Bueno, ¿cómo decirlo? Sí, podría decirlo así. Él, él sabía, estaba seguro de que él había creído al Padre y sabía también que él entendía quién era el Padre. Gracias. Me parece muy interesante, de todas maneras, Juan 17, en los primeros versículos, ¿cierto? Porque le fue dada toda potestad. ¿Cuál es la potestad? De darle vida eterna a la gente. Pero ¿cuál era la vida eterna? Y le dice, pues que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, no había otra manera de poder dar vida eterna de parte del Señor Jesús, de ejecutar esa potestad, si no manifiesta con su vida que tiene papá y que ese papá lo envió. Entonces, no solamente manifestó que tenía padre, sino que era hijo también. O sea, manifestó exactamente lo que vino a manifestar, a un papá y a un hijo. Y que eso lo que hizo en Jesús fue recibir una potestad, tener vida eterna para darle vida eterna a quienes creyeran en él. Ok. Y el 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Cuando Moisés fue enviado, ¿qué tenía que decir? Cuando fue a rescatar toda esa gente. Mi papá me envió, ¿Qué le dijo en Éxodo 3? yo soy. Ujú. Diles que yo soy. ¿Qué implica revelar ese yo soy? A ver, la identidad de cualquiera, llámese quien sea, no puede estar desligada de yo soy. Si yo le pregunto en este momento, ¿quién es usted? ¿Usted qué me respondería? Yo soy, Yo soy ¿yo soy qué? ¿Quién es lo usted? que, hijo de Dios, yo soy, ¿Pero lo dicen con miedo o con certeza? no, con certeza, ¿Con yo una soy hija de Dios, información o con una revelación? con una revelación. Bueno, Yo pues lo estoy digamos que desde el preguntando, punto de, yo lo estoy preguntando muy en serio. Si yo le pregunto a usted hoy, ¿quién es usted? ¿Usted qué me puede decir? Yo sí soy boba. Si se pone uno a pensar en las circunstancias, en lo que le rodea, en lo que oye, en lo que entra por los sentidos, pues yo no soy nada. Aunque digo que soy hijo de Dios y voy a la iglesia y estudio la Biblia, pero las circunstancias mueven el concepto de identidad precisamente porque ese es el trabajo de quien quiere que uno no sepa quién es, ¿cierto? Se mueve el concepto de identidad, pero cuando uno realmente asume la tarea como dice, tengan este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que es realmente, uno no puede manifestar al Padre si no sabe que es hijo, y lo sabe con toda la plenitud, sino que Y empieza la... entonces, Joa, ¿qué expresión usa uno? Cuando usted sabe que usted sí, ¿usted qué dice? ¿Qué expresión usa uno? Su Yo nombre, soy hijo de Dios, ¿cierto? yo soy hijo. Yo Pero soy usted lo dice producto de qué? de lo que manifiesta mi vida y de lo que yo creo, y por De lo lo tanto que usted manifiesto. ha entendido, Ujú. ¿cierto? Si usted no lo hubiera entendido, usted no puede decir eso. Por eso la revelación del nombre del Padre es la participación que le ha dado a toda familia en la tierra. Allí empieza la identidad de todo individuo. Si usted no sabe quién es, ¿qué va a manifestar? Realmente quitarse la religión de encima y el emocionalismo con que se empezó toda esta vida nuestra no ha sido tan fácil para muchas personas, Ujú. ¿no? Porque pues decir yo soy hijo de Dios en alguna parte para ir a hacer algún evento, pues listo, eso pasa, pero su vida cotidiana no refleja realmente esa aseveración que está haciendo, que es cierta, pero que no ha entendido, como dijo que Ajá. está en casa, como que se fue inclusive. Entonces se necesita realmente, o se necesita no, eh,
debe haber la certeza en el ser humano creyente de quién es por entendimiento, no emocionalmente, no por religiosamente ni nada, sino de verdad por entendimiento como lo entendió Ajá, desde el primer momento el Señor Jesús. porque definitivamente es una revelación. Exacto. Porque es que el nombre da identidad. A ver, yo lo pongo un momentico antes de darle la palabra, por favor, a que hagan este ejercicio. Si yo le digo mucho gusto, yo soy el que soy. Nosotros decimos yo soy hijo, yo soy estudiante, yo soy buena gente, ¿cierto? Pero cuando Dios se presentó, dijo yo soy. Él ha revelado porque el yo soy muestra lo que es en naturaleza. Es y en esencia la naturaleza. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Quién es él? Por eso ese nombre tenía que revelarse y manifestarle. Y es el que nos ha dado el nombre que toma toda familia en la tierra, es la participación. Porque si usted no sabe quién es, créame que aunque esté como el hijo en la casa de estar geográficamente, va a vivir como jornalero. Vivimos como jornaleros en muchas ocasiones, porque no sé quién soy. Él dijo, yo soy el hijo también y he estado aquí, pero ¿sabía? Realmente, geográficamente, pero no sabía realmente su identidad como hijo. Pero el Señor Jesucristo sí dijo, yo soy el hijo, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la vida. Desafortunadamente muchos en un día como hoy corren a buscar identidad en un lugar, en cualquier Ajá. congregación, por el nombre, por la persona que está guiando, por el que enseña, buscan una identidad en un lugar físico, geográfico, porque se sienten bien emocionalmente, porque van a pasar cosas que él cree que son lo que es, y tantas cosas, ¿cierto? Pero, No, y hay cosas muy superfluas, ¿no? Como, exacto, no sé, de pronto un buen carro, una buena camiseta, tal vez los tenis que lleve, una profesión, muchos títulos, yo no sé. pero cuando le toca a uno tomar la responsabilidad, asumir la responsabilidad de su identidad, es donde a las personas no les gusta, porque les parece aburrido, porque sé como sea. Pero realmente si uno no asume ese rol tan bonito ese rol tan bonito de uno mismo buscar la identidad en él, de encontrarla, de recibir la potestad de ir a manifestarle a otros la vida eterna también, eso pues no se logra solo escuchando al predicador, eso se logra escuchando al buen pastor todos los días, metiéndose con él. Milena. Pensaba en que los dos hijos estuvieron cuando fueron repartidas lo que le dieron, ¿cierto? ¿Mm? Pero como ninguno de los dos sabía que era hijo, no supieron hacer el buen uso de lo que fue recibido. Muy bien. Entonces, pienso en el Señor Jesús y él también tuvo que aprender qué fue lo que fue recibido para él. Ujú. Entonces, cuando él entendió quién era su padre, en todo su proceso de crecimiento. Entonces, cuando nos lo dio a manifestar a nosotros, para él fue natural, porque lo entendió. Entonces, eh, ahora pienso en su iglesia, que soy parte de eso, entonces si yo no me involucro y no entiendo qué soy, pues siempre voy a ser jornalera. Y entonces eso va a ser amargura para mi vida y no va a ser satisfactorio. Me gustaría resaltar algo que tú nombraste en Lucas 15, el 17, porque es impresionante cuando dice, y volviendo en sí, dijo, Ujú. ¿sí? Cuando uno dice alguien y volver en sí, o sea, el hombre sale de su casa, lejos de su padre, de lo que él es, y como que vuelve, como que reconoce a través de la razón, a través del ser, quién es, ¿sí? Volviendo en sí, dijo, pues, o sea que el hombre perdió realmente todo lo que se alejó de su padre y dijo, oiga, pero pierdo lo que soy, tengo un padre, tengo una casa, tengo una identidad de que yo soy hijo, eh,
y en mi casa hay abundancia de pan. Él dice, oiga, pero en la casa de mi padre hay esto, hay alimento, y como que el hombre a veces recuerda al Señor Jesús a través de una parábola de que el hombre pierde a veces esa identidad, el estar lejos de lo que realmente es importante, ¿sí? Y a veces nos pasa que pasamos, vivimos una vida y alejamos y hacemos lo que queremos y como que a veces algo nos reconoce, nos hace ver la verdad de lo que somos. Y porque el Señor Jesús nos recuerda a través de esta parábola, oiga, y volvió él en sí, y volvió y pudo ver quién era, y pudo reconocer, y pudo ir, estoy en mi casa, el Padre no lo recibió mal, le dio lo que él es, le dio vestido, le dio un anillo, le dio lo que él es, le dio todo lo que representa ser hijo, una identidad, una autoridad de ser hijo. Y eso a Si veces... entendiéramos un poco eso que tú estás diciendo, ese simbolismo de pensar en un vestido, que simboliza el vestido, el anillo, la celebración, que eso aportaría demasiado para nuestra identidad. Mucho. Porque eso es lo que se tiene dentro de esa casa, ese lugar que él se fue a preparar, ¿sí? Que tiene implicaciones muy, muy grandes. Quería, pues, tan importante eso, por ejemplo, que estaba diciendo Alex, en cuanto a volver o a volver en sí, ¿no? Entonces, vamos cuando dice que todo nos es dado a través del conocimiento, ¿cierto? Y estamos viendo que el Espíritu Santo nos fue dado, ¿cierto? Para recordarnos, para todo eso. Y él dice que él nos redarguye, ¿cierto? De pecado, de justicia, de juicio. Y realmente cuando nosotros nos desenfocamos de esa identidad, el Espíritu Santo realmente es el que hace esa tarea, ¿cierto? De volvernos, de recordarnos quiénes somos, no con relación a un lugar, ¿sí? Sino a esa posición, a esa identidad que realmente Dios nos ha dado a través de su Hijo. Cuando Él, por el conocimiento, entendió que ser hijo era como ser uno mismo, uno solo. Él entonces tuvo esa identidad. Y por eso nadie lo movió, nada lo movió, ni lo que le esperaba, ni nada. O sea, porque realmente él entendió y creyó lo que era el Padre, lo que era esa verdad, y que él no iba a dejarlo allí, sino que realmente lo iba a volver con él. Fíjense esto, ambos jornaleros. El hermano está fuera de casa, pero también estaba revolcando allá con los cerdos, comiendo, quería comer las algarrobas, ni siquiera se las daban. Pero el otro también es jornalero dentro de la casa. 2 jornaleros, ¿sí? Esto es muy importante, hermanos, amada familia. Esto no es un cuento. Yo le pido que entre nuevamente, por favor, a Juan 17. Y miremos acá. Desde el 6. Voy a volverlo a leer. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. ¿A quién le manifestó el nombre? ¿A todos? No. ¿Porque ese nombre es para todos? No. ¿Para quién es ese nombre? Para los que el Padre le da. Muy bien. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Que todas, escuche bien,
ahora han conocido que todas las cosas proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. ¿Y luego qué pasa después de recibirlas? Han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Y qué ha pasado? Han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. ¿Lo sabía? ¿Lo tenía claro el Señor? Absolutamente. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Ya sabía dónde estaba. Sí, fíjese que él dice, yo no estoy en el mundo, pero él todavía estaba ahí, todavía no había dado la cruz. Esto era una despedida, pero él ya va por hecho. ¿Por qué? Identidad. ¿Sí? Es esa posición. Perdóneme, yo hago una preguntita acá. ¿Se me está entendiendo lo que yo le quiero decir? Yo quiero hacer un poquitín de recuento antes de seguir. Entonces, el Señor estaba diciendo, yo entiendo el dolor de ustedes. Yo he venido como padre y he estado consolándolos, pero yo tengo que ir a arreglar algo para que ustedes tengan una participación mayor. Y es que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a enviar un consolador que los va a llevar a la verdad, a toda la verdad. Les recordará mis palabras, pero además ustedes van a saber todo lo que se les ha concedido porque Él se los va a revelar. Va a revelar lo que les ha concedido, va a revelar esa herencia. Esos hijos no sabían, eran jornaleros, pero el hijo debe saber a qué es acreedor. Ya no es un esclavo, no es un jornalero, es un hijo. Y él empieza diciendo, esa fue la autoridad que tú me diste. Yo tengo potestad para dar vida eterna a los que me diste. Y yo les he revelado tu nombre para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero también a mí. Pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque lo que yo he hablado son tus palabras, no son las mías. Yo se las di, ellos las recibieron y por eso han conocido. Y ahora saben que salí de ti. Sigamos. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Otra vez. ¿En dónde nos guarda? En su nombre. Nombre. Porque el saber es lo que nos guarda. Escuche. Yo los he guardado en tu nombre. Esto es entender qué es ese nombre y lo que yo soy. Ahí es donde estamos guardados. Cuando yo entiendo quién soy. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
santifícalos en tu verdad. ¿En dónde nos santificamos? La verdad. En la verdad. O ayunando, o La verdad. haciendo oraciones. No. Santifícalos en tu verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados, otra vez, ¿en qué? En la verdad. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos, escucha acá, 21, objetivo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Yo hace rato pregunté, ¿qué es estar en él? ¿Qué es estar en el Padre? Acá está. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, como también a mí me has amado. ¿Cómo nos ama? ¿Más poquito? ¿Cómo lo ama? Igual. Esto hace parte de nuestra identidad, de saber cómo nos ama, porque nos da tanto susto todo. ¿Qué es lo que no sabemos? Que siempre estamos tan preocupados y asustados. Yo, Mirando la figura que hay ahí con el hijo pródigo, hubo uno que salió al mundo, porque estamos hablando que el padre envió al hijo al mundo, pero hubo uno que salió al mundo sin identidad. a Otro que malgastar. y salió a malgastar y a sufrir. Y otro que se quedó en la casa sin identidad, también a sufrir de todo tipo de cosas, hasta envidia. ¿Por qué eso? Porque acá lo recalca, lo recalca, lo recalca. Porque no había comunión de padre, hijo, hijo, padre. Porque no había entendimiento de los hijos, de quiénes eran. No eran uno, no eran uno. Por eso pasó lo que pasó con ellos dos. Aquí uno puede estar en la iglesia todos los días y venir a la iglesia, ir a barrer la iglesia y hacer todo lo que sea en el lugar donde está geográfico. Pero si no tiene identidad de hijo, eso a la final se le va a convertir en una carga, en una obligación o lo que sea. Y el que se va por allá a dar vuelta, que a llevar la palabra, que no sé qué, que si sé cuántas, al fin de cuentas se va a regresar aburrido porque no logró nada, porque no sabe quién es tampoco. No hay identidad y no hay unidad con el Padre. No son uno con el Señor, no son uno con el Padre. El Señor dice, yo soy uno con mi Padre es uno conmigo. Por eso pude dar vida eterna. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transmitir la vida eterna sin entender quiénes somos, sin la identidad plena, sin saber realmente de dónde salimos y hacia dónde vamos nuevamente? Eso es lo que yo veo con los dos hijos que puede acontecer con cualquier persona que dice ser creyente hoy en día. ¿Qué lo es? Ese yo soy realmente es el inicio de la identidad. La identidad de toda persona siempre va a partir de lo que es. Si la persona dice yo soy un ladrón,
pues eso es. Si dice yo soy un borracho, eso es. O yo no sirvo. Yo soy un bobo, soy un burro, soy esto, soy lo otro. Yo no sé cuál es el yo soy que uno ve cuando se mira al espejo. Pero esa participación de ese nombre es el nombre que le ha dado al Hijo y ahora a nosotros que estamos en Él. Fuera de Él no hay nada, porque Él es. Nosotros somos. Ahí empieza la identidad. Si yo no sé qué soy, nunca voy a poder manifestarlo. Por eso a Satanás le dijo, para siempre dejarás de ser. ¿Sí? Él ya no puede ser. Él ya no puede decir, yo soy el querubín. Yo soy el sello de la perfección. Yo soy el ángel. Ni manifestar la verdad, Yo no puedo. ni acercarse a la verdad, nada. Pero nosotros hoy ya podemos decir, yo soy la vida. ¿O no? Yo soy la 100%. luz. Señor, 100%. yo soy la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. Yo soy. Esa es mi identidad, lo que yo soy. Pero hago la pregunta, ¿entonces será importante el conocimiento? Es por eso que es importante. Si yo no conozco, ¿cómo voy a saber quién soy? Si yo no conozco la imagen perfecta de un hijo, ¿cómo voy a saber quién soy? Por eso es que el Espíritu Santo venía a revelar al Hijo. Y cuando me sea revelado, voy a saber quién soy. Y entonces, con toda certeza y con toda seguridad, yo soy hijo, yo soy rey, yo soy sacerdote, pero no hay con ese miedo que decimos, yo soy bendecido, sí. Pero ¿estás seguro? No, te tiembla la voz todavía. Cuando uno sabe quién es, eso es otra cosa. Por eso nos es necesario conocer al Hijo. Conoceremos al Padre y sabremos entonces quién soy yo. ¿Cuál es mi participación al haberme hecho hija? Si yo soy hija, voy a saber entonces todas las implicaciones que tiene. Pero necesito entender lo importante, entonces, pues, que vendría siendo el conocimiento en este caso, ¿no? Por eso dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense que no dice, se los dará, no, os lo hará saber, es saber, de entender, de conocer. Estamos hablando de conocimientos. Y vuelvo otra vez a la frase que repito tanto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas a través de el conocimiento de su hijo, de aquel. ¿Se acuerdan? Eso está en Pedro. Si alguien lo lee, maravilloso. Nelson. Sí, pensaba también lo importante, por ejemplo, de tener muy pendiente, digamos, siempre o entender más bien, por el conocimiento, como estamos hablando, de lo que somos, ¿cierto? Es decir, estoy hablando de espíritu, alma y cuerpo, que nosotros normalmente creo que nos dejamos guiar más por lo terrenal, digamos, por el mundo, por lo que vemos, por los sentidos, ¿sí? O por lo que percibimos o por esas cosas. Pero cuando
ahí es lo importante del conocimiento, de tenerlo claro, de entender que cuando todo ya nos fue dado, ¿cierto? Entonces, no me dejo, pues lo hemos hablado acá muchas veces, ¿cierto? Que el alma entonces se somete al espíritu y no se mueve o nos movemos por lo que pensamos, sentimos o sí, sino por lo que realmente tenemos claridad o entendimos que somos en el Padre o en el Hijo, que Él es nuestra cabeza, entonces nos movemos por lo que Él dice. Nos paramos en eso, pase lo que pase y sea cual sea la circunstancia, pero casi siempre nos dejamos, digamos, eso, llevar por lo que sentimos, lo que vemos, lo que oímos, bueno, esas cosas. Entonces, eso era lo que quería opinar. Gracias. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Otra vez, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Escuche bien. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasa si uno puede ver la gloria del Hijo? ¿Cuál gloria estaremos viendo entonces? Pues la mía, la nuestra. La gloria del Padre. Si yo veo al Hijo, veo al Padre. Pero conociéndolos a ellos, ahí sí lo que estás diciendo, Nils. Voy a saber quién soy. Voy Sí, a poderlo entender. Y ahí sí voy a poder hablar de una identidad. Y entonces mis palabras no serán una repetición de versículos, sino que hablaré desde la revelación de lo que Dios me ha concedido por ser hija. Eso es distinto. Eso es muy diferente. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, dijo el Señor. Y estos han conocido que tú me enviaste. Ojo, verso 26. Y les he dado a conocer, ¿qué? Tu nombre. Y lo daré a conocer aún. O sea que por cuánto tiempo se está revelando el nombre. Porque el nombre revela lo que Él es, yo soy, su naturaleza divina. Eso es lo que a mí me produce certeza y seguridad. Eso es lo que a mí me afianza de verdad y me da una identidad. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Escuche, también tiene un propósito. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Saben dónde empezó todo? En que de tal manera amó Dios al mundo que dio al Hijo. Y si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? ¿Sabe que no se reservó nada? Si no escatimó al Hijo, lo demás es añadidura. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces, ¿qué será lo que nos falta? Ahora sí los escucho. Pensaba en el pueblo de Israel, ¿No? No, yo. que si hubiera podido entender por un microsegundo quién era yo soy, que los iba a sacar de Egipto, los iba a llevar por el desierto a la tierra prometida, no hubieran sido tan tercos e ignorantes como una mula, dice la escritura, porque nunca lo entendieron ni lo pudieron ver.
siempre mantuvieron, digamos que es mera coincidencia lo que pasa hoy en día, nunca pudieron dejar o abandonar la mente de esclavos, la mente Ajá. religiosa, la mente religiosa, la mente del sometimiento a lo que no, a la falta de identidad, a la falta de personalidad, a creer que podrían ser lo que Dios dice que eran, una nación, un pueblo santo para Dios, ¿cierto? Y los trató como solo un padre puede tratar a sus hijos. Y recuerdo un tema ahorita cuando Moisés va y le dice, este pueblo me va a pelar, me van a matar porque, o sea, están bravos conmigo. Entonces Dios le dice, bueno, entonces los voy a acabar a todos y le voy a dar otro pueblo a usted. Y él que entendió lo que significaba ser papá, haber sido tratado como hijo también, digo, no, déjenme lo que yo lo llevo, de verdad los voy a llevar, los voy a pasar al otro lado, no mate a ninguno. Entonces uno dice, ah, Dios mío, cuando se hace una pregunta, ¿qué pasa hoy? Uno dice, ¿en qué punto de la historia entonces yo estoy, cierto? O sea, la persona que ha entendido cuál ha sido su recorrer en la vida del Evangelio, cómo qué es lo que ha comido, de qué se ha alimentado, cómo ha tratado de calmar su sed para todavía estar con sed, con hambre, con falta de identidad. Entonces, bastante fuerte, diría yo. Esto no es un chiste, pero es muy, muy fuerte ponerse uno a pensar en muchísimas cosas. Estaba pensando ahorita mientras ustedes hablaban en cuando la esposa le dice a uno algo y uno le sale con una piedra, o porque los dos se les olvida quiénes son, se les olvida la identidad, se les olvida lo que él ha hecho, lo que nos habla a través de las escrituras de lo que somos nosotros. Lo que yo soy. Entonces, sí, exactamente. Entonces uno dice, "Uf, Dios mío, como dicen las personas, nos hace falta mucho para que haya una buena trenza, nos falta pelito para trenza, así como dice el dicho, porque es más emocional, muchas veces es más emocional todo esto que una verdad, que una unidad perfecta con el Señor, Correcto. el sentirse absolutamente amado como se sintió el Señor Jesucristo, porque es que el amor que a nosotros nos dan no es diferente al que le dieron al Señor Jesús. Es saber que nosotros tenemos, es que cumplimos un propósito de Dios sobre la tierra, pero a veces queremos hacer también nuestro propio propósito, ¿cierto? Nuestra propia vida. Entonces, pues no, yo digo que si en esto no reflexiona uno y de verdad asume su rol como le corresponde, porque estaba mirando aquí en Romanos, para terminar, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso no es mentira, eso tiene que ser verdad en la vida nuestra, ¿cierto? Y dice, y si hijos, pensando en los dos hijos de la historia de Lucas, y si hijos, también herederos, Y herederos de Dios, o sea, de nuestro Padre, y coherederos con Cristo. No somos los únicos herederos, tenemos un hermano con cual heredamos, por eso somos coherederos, ¿cierto? Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, que esto no es tan dulce, para que juntamente con Él seamos glorificados. Conoceremos la gloria del Señor, dice la Escritura. listo. Gracias, muy bien. ¿Qué sabía el Señor Jesús? ¿Cuáles eran sus convicciones de lo que el Padre era? De ese yo soy, que dijo, yo voy a morir, que Él me levanta. ¿Será que fue una sospecha cuando se fue a la cruz? No se levanta de allá. Si no hubiera ido convencido de que si el papá decía, yo soy poderoso para levantarlo, si hubiera sido una sospecha para él. Sí, un por si acaso. De pronto me levanta, si está de buenas pulgas. Sabe que él sí dijo, yo sé el poder de mi papá. Y si él escribió eso, empeñó su palabra, la cumple. Él sí lo sabía. Esa identidad lo llevó más allá y por eso él es el autor y consumador de la fe. Él es ese yo soy, participante de ello. Y ahora nos da el nombre. Por eso está en Isaías o está en Jeremías, yo no recuerdo dónde dice, yo les daré un nombre mayor que el que tienen ahora. Hablaba de ese yo soy. Porque mire, lo que usted es
jamás va a dejar de ser. Nunca, jamás. Escuche esto. Lo que estoy diciendo es muy grande. Lo que usted es, nunca, nunca va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque ya es la nueva creación. El hombre que no va a morir en Cristo. Fuimos unidos al inmortal, al que se levantó y traspasó la muerte, al que la venció, al que recuperó las llaves. Por eso Él nos llama mí mismo. Por eso somos el cuerpo. Por eso somos coherederos por estar en Él. Somos la plenitud. Es más, lo que Él es, somos. Y nunca dejaremos de ser, como le pasó a ese querubín. Para siempre dejarás de ser. Nosotros no. Jamás dejaremos de ser. Yo no sé si a usted no se le enchina la piel con esto, a mí sí. Me parece impresionante. Nunca dejaremos de ser. Somos la nueva criatura eterna. Todo eso tiene un propósito. Yo quisiera hacerle una invitación. Léase Efesios para que usted vea cuál es la tarea ahora de la iglesia. Ahí está. ¿Para qué nos están dando a conocer todo esto? ¿Quiénes están aprendiendo de nosotros? Y hay algo, por favor, léase el libro de Gálatas para que usted mire que el Señor un día, cuando era pequeñito, tenía tutor, pero cuando creció y se hizo hijo, se hizo acreedor. Todo eso nos da identidad porque vamos a saber qué implicaciones tiene ser hijo. Léase el libro de Gálatas. Ahí sabemos que es pasar de ser un hijo de carne a un hijo de verdad del Espíritu. Es necesario tomar esto en serio, porque qué triste vivir en cualquiera de los dos roles de los jornaleros, ya sea que esté fuera de casa malgastando toda esta herencia, que por Dios bendito es muy grande, es impresionante, o que también esté en casa lleno de rabia, de envidia, como jornalero, cansado y renegando y haciendo pataletas que ni quiero entrar a ver a mi hermano porque me da rabia que no me dieron a mí mi cordero ni mi vestido. Y yo aquí trabajé con un burro. ¿Cómo así? Pero si eres mi hijo y estás aquí, o sea, ¿por qué no has tomado lo tuyo? Dios, ¿sabe una cosa? Yo anoche lloraba cada vez que recordaba esto. De verdad no podía estar de pensar en esto. Yo decía, Señor, qué impresionante, Señor. Nosotros no deberíamos estar asustados, créanme. Pero la maravillosa noticia es que Él nos consuela. Ese consolador que vino es porque conoce nuestras debilidades y sabe que no es para destrucción. Todo esto es para edificación. Y vuélvase a leer la que leímos hace 8 días de Corintios, donde habla de las aflicciones y que estamos siendo consolados, porque es de la única manera que nosotros vamos a aprender. Realmente yo soy, usted ya es, ya somos, y nunca dejaremos de ser. Solo necesitamos que nos sea revelado lo que somos, lo que nos ha concedido, lo que nos falta entender. Seamos diligentes. No es por agradar a nadie, ni siquiera él mismo lo necesita. Es que es por nosotros. Somos nosotros los que debemos no perdernos de esta maravilla, de vivir en casa con buey engordado, vestido de fiesta,
anillo en la mano y en una celebración. Esto no es eventual. No es que un día soy jornalero y al otro día hijo y otra vez esclavo y después yo no sé. No, ya somos. Y si somos hijos, como decía yo en esa escritura, pues coherederos con Cristo, participantes. Hay tanto que leer. Me decía el Señor, lee, lee y lee y come libros. Hay tanto por saber. Y en verdad lo necesitamos. Necesitamos conocer la suma de la verdad, que toda ella, toda la escritura, es la suma de la verdad, para saber en verdad y entender esto y pedirle al precioso Espíritu de Dios, revélamelo, como dijo un sobrino. Necesitamos entenderlo. Esto no es un juego. No deberíamos estar derrotados. Y con todo y eso dicen las escrituras, si estás caído, si estás derribado, no derrotado. Si caes 7 veces, yo levanto al justo 7 veces. Así de que yo le animo esta mañana, con todo mi corazón, diciéndole, hay tanto, es tan maravilloso. Realmente tenemos vestido, anillo, fiesta, cordero engordado. Esto no es mentira. Esto no es unas frases de cajón para consolar con palmaditas en la espalda. No, así no consuela. Él consuela con la verdad. Y la verdad es Cristo. Nos está revelando la imagen del Hijo y conformándonos a esa misma imagen, que eso es identidad. Así es de que, ánimo, si tiene que ir de rodillas. Señor, entonces no he entendido qué pasa, pero tal vez es un hoy para decir, yo me quiero levantar de acá. Si me toca volver a empezar, bueno, voy a volver a empezar con humildad, a mirar la escritura desde cero, a ver qué vuelvo a ver, qué es lo que no he visto, qué no he podido entender. ¿Por qué no me veo como hijo y por qué me parece poca cosa? ¿Por qué he despreciado el señorío? Y prefiero andar como jornalero, mendigando pan en cualquier lado. Cuando en casa de mi padre hay abundancia de pan. Y eso no es mentira. No es mentira, lo dice la escritura. Quisiera poder yo hacer más como servidora al exponer las escrituras, pero a veces hay temas complejos como el yo soy. Pero sí quiero decir algo con énfasis esta mañana. Cuando entendamos ese yo soy, de verdad vamos a crecer. Porque entonces sabré quién soy. ¿Quién soy? En Cristo. Por eso esa falacia que se habla en tanta filosofía hoy, del yo soy, que yo soy, creen que fuera de Cristo pueden ser, están engañados por el mismo diablo. Uno solo puede ser en el que es, en la imagen del Padre, el que fue dado para revelar, en el Hijo. La Biblia dice, apartaos de mí nada. Juan 15 revela lo que es permanecer en él. Por eso estar y permanecer es muy importante. Por favor, lean. Hay que negarnos a otras cosas que son chéveres, claro que nos gusta, pero esto de verdad es significativo para nuestra vida espiritual. Es supremamente importante porque realmente nos ubica, nos afirma en nuestra posición, en nuestra identidad. Y es importante tomarlo como es, con seriedad. ¿Usted cree que el Señor estaba jugando cuando sabía que iba a ir a la cruz a morir? Eso no fue un juego, donde ese hombre hubiera ido a la cruz
sin creer, ¿saben qué hubiera pasado? Terrible. Pues no estábamos aquí. En vano sería nuestra fe y las escrituras si él no hubiera resucitado, perdón. Espíritu nuevo nos dio y un corazón nuevo, pero para que eso pudiera ser eh, parte de mí, tengo que involucrarme, porque no solo el hecho era de tener el espíritu y el corazón, eso lo daba Dios mismo, pero si yo no me involucro en esa comunión, pues no voy a saber quién soy. Es imposible saber quién soy. Entonces, el Señor Jesús entendió quién era. Entonces, digamos que todo lo que hemos venido hablando me lleva al principio de cuando creó a Adán. Entonces, había una unidad. Entonces, Él quiere que volvamos a eso, a ser uno. Pero para yo poder ser uno, entonces tengo que involucrarme en eso. Si no me involucro, pues voy a sufrir y eso no va a ser tan agradable. Gracias, muy bien. ¿Saben qué dijo él? Le dijo a esos fariseos, dijo, si no crees que yo soy, en tus pecados moriréis. Ojalá entendiéramos esa frase, que tiene grande dimensión. ¿Le ha costado escuchar la voz de Dios con alegría, con gozo? ¿Le cuesta acercarse a las escrituras sin sentir aburrimiento, sin sentir cansancio, sin lo que sea? En ocasiones, como decía ahorita Jenny, es necesario despojarnos de todo lo que hemos escuchado durante todos los años de nuestra vida creyentes y beber agua nueva, pura, deliciosa. Si no, no le vamos a encontrar el sabor al agua de vida eterna, que es la palabra de Dios. No se la vamos a encontrar. Porque si nos acercamos con nuestros argumentos o con nuestro saber, no vamos a encontrar la voz de Dios. No la vamos a encontrar. Porque vamos a seguir toda la vida en lo mismo, tomándonos un agua que no nos va a calmar la sed, porque estamos buscando algo como por desaburrirnos o porque me quite esto o lo otro. Pero necesitamos acercarnos a Dios despojados, realmente despojados de hacer nuestra voluntad, que duele muchísimo, pero es mejor, como dice Romanos, padecer con Cristo, o sea, haciendo la voluntad del Señor. Y para eso nos necesitamos acercarnos así. Si yo le abro la jiba a un camello, yo puedo tomar agua de esa, y no sabía bueno. O sea, agua no me gustaría tomármela todos los días. Pero si yo abro la escritura, habiendo dejado a un lado o apartado de mí todos aquellos pensamientos que no me traen gozo, seguro que vamos a calmar nuestras en las escrituras. Necesitamos padecer haciendo la voluntad del Señor y no seguir insistiendo en lo que nosotros creemos que significa ser. Y vamos a avanzar, y vamos a avanzar de manera maravillosa a través de la escritura, encontrar libertad, encontrar paz, encontrar gozo, encontrar armonía, y eso solo se encuentra cuando nos acercamos de la manera que Dios quiere que nos acerquemos a su palabra, sin argumentos, sin nada en nuestra mente, libres realmente para escuchar el mensaje de Dios. Imagínese uno cómo no celebrar que está con vida y que jamás vamos a morir, aparte de ir a la tumba, que va a ser necesario, pero nosotros no dejaremos de ser, de allí nos levantarán. Eso es un motivo para celebrar, y lo que dice la escritura es verdad. Yo quiero animarlos, hermanos, de verdad, con todo mi corazón lo digo esta mañana. Usted no se imagina cuántas veces yo he tenido que sentarme a decir, entonces, ¿qué es lo que entiendo? Y volver a empezar, muchas veces. Pero créame que me lo tomo en serio. Me lo tomo en serio. O sea, esto no es un juego. A nosotros no nos dieron esta participación y no somos coherederos con Cristo para vivir como jornaleros. O sea, ya basta de eso. Necesitamos de verdad vivir como hijos, entenderlo. Y eso no lo va a hacer otro por mí. Esto es de apersonarnos, tomar la responsabilidad que implica de verdad conocer de primera mano
quién es el hijo, qué es ser hijo, porque yo estoy ahí. Pero si no lo sé de verdad, qué tristeza haber vivido como ese amargado en casa. Qué pesar. No es necesario, de verdad que no lo es. Podemos disfrutar. Ese rol de ambos no estaba bien. La invitación es el rol del Señor Jesús. Esa es. Por eso Él es la imagen al que debemos seguir. Ese hijo que está en casa y estar con Él en verdad. Ser uno. Entenderlo. Así es de que, bueno, oramos.